Tengan ustedes muy buenas noches y como todos los martes, aquí en los consejos de Manolo, para hablar de los temas de los niños, de nuestros niños, para juntarnos alrededor de la mesa, toda la familia, y hablar de las cosas que nos preocupan y que también tienen solución, ¿no? Y si no tienen solución, por lo menos tratar de acompañar. Esa es la idea siempre fue la idea de nuestro programa. Y bueno, ya estamos por el tercer ciclo, 3 temporadas. Yo creo que sostener un programa de salud no es fácil, pero bueno, como yo siempre digo, somos unos agradecidos, tanto a la gente que trabaja aquí, a la gente que me acompaña, como a ustedes que nos hacen el aguante los martes y los sábados, ¿no? Así que seguimos avanzando con los consejos, con las recomendaciones, que son nada más que eso, consejos, recomendaciones, sugerencias, pero que no de ninguna manera tratan de correr al médico tratante, de que ya nadie deje de ver a su pediatra, de hacer la consulta correspondiente con su médico, y también tratando de contestar todos los mensajes, y les pido disculpas por ahí algunos mensajes que no puedo contestar porque me preguntan prácticamente sobre qué medicamentos se pueden usar. Yo esto quiero aclararlo, que desde vía mensajes o sin ver a un paciente es muy difícil, aparte no corresponde éticamente que uno recete un medicamento vía telefónica o vía mensaje, ¿no? Entonces es distinto una sugerencia o una recomendación a tratar de hablar de temas de prevención, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, quiero comentarles que el tema de hoy es un tema que lo hemos elegido por la alta incidencia que estamos teniendo, porque cada día se va conociendo más, y es un tema que no deja de ser importante, primero porque si uno lo detecta tempranamente, vamos a tener un buen resultado, un resultado favorable. Y si se nos escapa, si no le hacemos un diagnóstico correcto, el resultado no va a ser el mejor. Hoy vamos a hablar específicamente del hipotiroidismo, o sea, lo que genera es una enfermedad producida por la falta de la hormona tiroidea en la sangre. O sea, ustedes saben que la hormona tiroidea es producida por la glándula tiroides y tiene muchos factores, muchos efectos que después vamos a ver. Pero es válido aclarar el por qué hay que hablar de esto, porque cada vez estamos viendo de que se hace un diagnóstico de mayores casos. O sea, no es que estén habiendo mayores casos, o sí, quizás porque también actúan factores ambientales. Lo que sí estamos viendo es que se hacen más rápido los diagnósticos. Entonces, el hipotiroidismo concretamente es la falta de hormona tiroidea o la disminución de la hormona tiroidea en la sangre, que va a producir en el organismo una serie de consecuencias y complicaciones que ahora las vamos a describir. ¿Por qué es importante? Porque se tiene conocimiento que la padece prácticamente el 3% de la población. Y si hablamos específicamente de los niños, se produce un caso por cada 5.000 nacimientos. Entonces acá en medicina la estadística siempre es discutible, porque uno dice 1 cada 5.000. Bueno, hay un bebé que está naciendo hoy en este momento, quizás van a nacer 5.000 y uno va a tener la enfermedad. Pero ese uno que tiene la enfermedad, a él y a la familia le representa el 100%. Entonces es bueno que esa familia sepa dónde estamos parados, cómo viene, qué va a pasar, qué consecuencias puede tener y qué podemos hacer para que esas consecuencias no sean tan graves. No respeta, como yo siempre digo, credo, religión, población socioeconómica, puede aparecer en cualquier persona. Y hay distintos tipos de hipotiroidismo, ¿no? Pero hablando de que es 1 cada 5.000, yo creo que es un tema importante. Y lo importante es que hoy estamos en condiciones de hacer un diagnóstico precoz. Quiere decir que nosotros a los 15 o 20 días podemos saber si un chico tiene o si va a tener hipotiroidismo. Salvo caso el hipotiroidismo congénito, que es el que ya nace con la enfermedad, que uno lo mira y ya tiene algunos rasgos que nos orientan hacia la enfermedad.
Entonces, hecho el planteo de qué es el hipotiroidismo, que es todo lo contrario del hipertiroidismo, que vamos a hablar en otro programa, donde ahí el problema es distinto, el problema es totalmente opuesto, es el exceso de hormona tiroides, que ya no es tan frecuente en los niños como como el hipotiroidismo. Tenemos que hablar de las hormonas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas tiroides? Tienen unos nombres raros que yo se los voy a nombrar, pero simplemente para que ustedes sepan, para que sepamos cuáles son, porque esto en realidad es resorte del pediatra o del endocrinólogo. Pero es bueno saber que las hormonas tiroides son la tiroxina o T4, la triiodotironina o T3, porque es lo que uno va a ver cuando el médico le pide los estudios, los análisis, lo que se llama un perfil tiroideo, ¿no? También tenemos la triiodotironina. El componente esencial de estas hormonas es el yodo. Por eso en un momento se hablaba de que la incidencia de problemas tiroideos por falta de yodo era en los lugares donde no había suficiente yodo en la sal, en el agua. Entonces se adicionaba y de esa manera se podía controlar mejor. La T4, que es una hormona tiroidea, es más o menos 20, la proporción, la relación es 20 veces mayor que la otra, que la T3. Pero la T3 es la que es mucho más potente, hasta te podríamos decir que unas 4 veces más potente. Esas son las dos hormonas que van a jugar para producir el hipotiroidismo. Cuando estas hormonas descienden, comienza la enfermedad. ¿Cuáles son en general, sin hablar de hipotiroidismo, sino estas dos hormonas que yo les nombraba, qué efectos producen en el organismo? Actúan aumentando el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo? Es la acción, ¿no es cierto? Es todo lo que regula, es el andar del cuerpo, el funcionar del cuerpo. O sea, estas hormonas regulan lo que se llama el metabolismo basal, que un organismo tenga la temperatura adecuada, que esté en estado de alerta, que pueda dormir, que pueda no dormir. Entonces, eso es el metabolismo basal. Es fundamental para el desarrollo del feto. El feto es el bebé que está dentro de la panza en los primeros meses y es el bebé que se está formando. O sea, fíjense que ya las hormonas tienen incidencia sobre un bebé en formación. Tienen una acción importantísima sobre el sistema cardiovascular. Las personas en las cuales hay un aumento de hormona tiroidea, por supuesto que son las que tienen presión alta, por ejemplo, y las que tienen hipotiroidismo habitualmente van a tener presión baja. Actúan sobre el sistema músculo-esquelético, o sea, sobre los músculos, sobre la fuerza muscular y sobre todo el sistema óseo, sobre los huesos. Fíjense que vamos nombrando y prácticamente estas dos hormonas que están dando vuelta, circulando por todo el organismo, van teniendo incidencia en todo el organismo, en todo el cuerpo humano. Hacen que las respuestas corporales sean las adecuadas, o sea, la acción, el rechazo, el estar alerta, el estar dormido, el estar somnoliento. La falta de hormona tiroidea, por ejemplo, hace que una persona esté desatenta, el hipertiroideo está alerta, lo cual no quiere decir que eso sea bueno, ¿no? Sino que es una condición que le da la enfermedad. Regulan la producción de calor, o sea, no hay que tener ni calor ni frío, hay que ser homeotérmico, o sea, tener la temperatura normal, la temperatura adecuada. También trabajan sobre el consumo de oxígeno, por ejemplo. Las hormonas actúan para consumir el oxígeno necesario, ni más ni menos. O sea que fíjense las importantes funciones que vamos teniendo. A su vez, estas hormonas regulan a otros sistemas hormonales. Ustedes saben que hay distintos tipos de glándulas en el organismo que producen hormonas y estas interactúan entre sí para de esta manera funcionar adecuadamente entre todas. Permiten también una adecuada respuesta del centro respiratorio. Quiere decir que el centro respiratorio también responde al estímulo de las hormonas y hace que una persona respire o no respire adecuadamente. El exceso de hormona tiroidea, como le decía, el exceso provoca una enfermedad que se llama hipertiroidismo. Y la falta de hormona, su disminución o la ausencia, produce una enfermedad
que se llama hipotiroidismo y que es la que hoy nos ocupa. Por supuesto que tenemos que hablar de que hay distintos tipos de hipotiroidismo, ¿no? Hay un hipotiroidismo primario y hay un hipotiroidismo secundario. Cuando hablamos del hipotiroidismo primario, quiere decir que la tiroides es la que no puede formar la cantidad de hormona suficiente. ¿Qué pasa? Tiene un déficit de por sí y no tiene capacidad de formar la hormona, no tiene capacidad de mandarla a la circulación, entonces está en falta. El problema está en la propia glándula tiroides, que ahora cuando veamos unas imágenes van a ver dónde está ubicada. También puede ocurrir porque, pues fíjense por ejemplo esta imagen, esto es un poco gráfico para ver dónde está colocada la glándula tiroides. Por supuesto que esto no se ve, esto está colocado ahí, la glándula tiroides está situada a la altura de la tráquea, lo que ven en el medio sería el que llamamos la nuez acá, ¿no es cierto?, en el cuello, y eso que ven rosado, esa es la glándula tiroides con su lado derecho, con su lado izquierdo, o sea, está situada inmediatamente en el cuello, por debajo del huesito que tenemos acá, que es la nuez de Adán, como se la conoce normalmente, ¿no? Esto es un poquito más gráfico, es un poquito más anatómico. El hueso hioides está arriba, está el ligamento, después está el cartílago tiroides, que es la parte que nosotros nos tocamos acá, donde están las cuerdas vocales, y lo que ven como tres picos, esa sería la glándula tiroides. El lóbulo derecho de este lado, el lóbulo izquierdo de aquel lado y una zona que se llama istmo, que es la que une a los dos lóbulos con el lóbulo piramidal en el medio. Y por debajo ya continúa la tráquea. Esto es para situarnos en dónde está la glándula tiroides, está en el cuello. Por eso en algunos casos de hipertiroidismo, por ejemplo, que es la otra opción, ustedes van a encontrarse con lo que se conoce como el bocio. Habrán visto, hoy ya no se ve tanto, gracias a Dios, pero antes se veía a las personas con esa masa, con esa tumoración acá, que era por el aumento de la glándula tiroides en los casos de hipertiroidismo, y también se llamaba bocio o enfermedad de Graves-Basedow, pero es un tema para otro programa. Decíamos que acá el problema es que esta glándula no deja que se forme la hormona, o sea, no produce suficiente hormona. Puede ser por falta de yodo, puede ser porque la glándula esté destruida por alguna enfermedad autoinmune. Recuerden que hoy las enfermedades autoinmunes están muy de moda. Son enfermedades que el mismo organismo se autoagrede, ¿no es cierto?, y destruye a la glándula tiroides de tal manera que ésta no puede generar las hormonas. Hay una enfermedad un poquito más rara por el nombre, pero es frecuente, que se llama enfermedad de Hashimoto. También puede ocurrir que una persona tenga un hipotiroidismo cuando se le extirpa la glándula tiroides. La gente a la cual se le opera de la tiroides, por supuesto, son personas ya adultas, más grandes, y las cuales tienen un problema que puede ser desde una enfermedad, de un tumor, de un quiste, y se le hace lo que se conoce como una tiroidectomía, o sea, se saca la glándula. Obviamente que tienen que recibir hormona constantemente porque dejan de producir esa hormona, ¿no? Y también hay sustancias radiactivas. Las sustancias radiactivas, también tan de moda últimamente, producen una alteración en la formación de las hormonas tiroides. Y el caso más raro sería que un chico, por ejemplo, nazca con la ausencia de las glándulas, o sea, sin las glándulas tiroides. Por supuesto que al no tener glándulas, ¿esto qué hace? Esto hace que la hormona no se genere, ¿no? Estos son los casos en los cuales la propia glándula no es capaz de producir la hormona tiroides. Ahora tenemos otro tipo de hipotiroidismo que se llama secundario. Acá quiere decir que algún factor externo a la glándula, algún factor externo, hace que la tiroides no pueda segregar sus hormonas. Por ejemplo, hay una glándula, como ven en fíjense esta imagen. Fíjense la ubicación de la glándula tiroides, donde hablábamos hoy, ahí en el cuello, y allá arriba, en el cerebro, en un sector que se llama hipotálamo, hay una glándula que se llama pituitaria.
esa glándula, de ahí sale un estímulo, provoca una hormona que se llama hormona estimulante del tiroides. Muchas veces ustedes habrán visto en los análisis que dice TSH y se habrán preguntado qué quiere decir. Quiere decir hormona estimulante del tiroides. Quiere decir que esa hormona que sale de acá del cerebro manda la orden a la tiroides para que la tiroides forme las hormonas tiroides. Si hay una enfermedad acá en el cerebro, alguna enfermedad que afecta a esa glándula, ¿cuál es el resultado? El resultado es que no hay suficiente hormona tiroidea en el organismo porque la tiroides no está en condiciones de producirla y de mandarla a la sangre. Todas estas enfermedades son habitualmente tumorales, o sea, un tumor cerebral, un tumor de la glándula pituitaria, una malformación, o sea, las malformaciones, todas estas hacen que la glándula no pueda formar las hormonas. Entonces, hablamos del hipotiroidismo primario y hablamos del hipotiroidismo secundario, que son los más frecuentes. Vamos a dejar para más adelante un espacio donde vamos a hablar del hipotiroidismo congénito, o sea, cuando el bebé ya nace con la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un chico? Vamos a hablar del chico, pero esto es trasladable obviamente al adulto, ¿no es cierto?, a las personas mayores. ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que hacer sospechar que estamos en presencia de un hipotiroidismo? Primero, la debilidad, o sea, la astenia. Una persona se siente fatigada, se cansa enseguida, tiene una intolerancia al frío, tiene un estreñimiento. O sea, estos son un poco los casos, es lo más frecuente. Pero yo quiero darle un enfoque completo a lo que es el cuadro clínico. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a entrar de lleno a lo que es el cuadro clínico del hipotiroidismo. Entonces, una vez que terminemos con esto, vamos a poder hablar del congénito, que es el que también me interesa, del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención. Entonces, paso siguiente, cuadro clínico, no se vayan, estamos en los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos. Bueno, seguimos, estamos hablando de hipotiroidismo en niños, pero recuerden que esto también es trasladable a los adolescentes, a los adultos. Y bueno, yo quería contestarle un par de preguntas que han llegado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto al 3764-759845, Manolo, espacio y el texto que ustedes quieran escribir. También lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Los Consejos de Manolo, que también vamos recibiendo los mensajes y estamos en comunicación fluida. Bueno, hay una señora que me pregunta si estando embarazada se le hizo el diagnóstico de hipotiroidismo. La pregunta concreta es si eso puede afectar al bebé. Bueno, lo que puede ocurrir es que muchas veces es algo similar a la diabetes, ¿no es cierto? A veces el hipotiroidismo se hace evidente en la embarazada en el momento del embarazo. Si es diagnosticado a tiempo, por eso se le piden todos los estudios, se le trata adecuadamente a la madre con una droga muy sencilla que es la levotiroxina y hace un tratamiento, seguramente el bebé no va a tener ningún inconveniente. Hay muchísimos embarazos que cursan con hipotiroidismo y el bebé nace perfectamente bien, salvo que tenga un hipotiroidismo congénito, que ya sería una cosa que no está relacionada directamente con el hipotiroidismo que está padeciendo la mamá. Y la otra pregunta que me hacían es si el hipotiroidismo tiene cura. Por supuesto que cuando estamos hablando de un hipotiroidismo adquirido, o sea que uno nota que tiene estos síntomas que vamos a hablar ahora y se va al médico y se hace el diagnóstico y el tratamiento es muy sencillo, uno toma la hormona todos los días y lleva una vida prácticamente normal. Ahora,
cuando estamos hablando de un hipotiroidismo congénito, cuando el bebé nace con el hipotiroidismo y ya con algunas alteraciones, por supuesto que es más difícil, tiene su tratamiento y depende de la afectación o de cuánto tiempo hayamos tardado en hacer el diagnóstico. Entonces de eso va a depender, digamos, el futuro de ese niño, de un diagnóstico y de un tratamiento adecuado. Bueno, tenemos que hablar un poco de lo que era el cuadro clínico, ¿no? ¿Cuándo debemos sospechar en un niño? No hablemos todavía del recién nacido, hablemos del niño, del de 2 años, 3 años, 4 años, o el chico de edad escolar, o el adolescente, o el adulto también. Cualquiera de nosotros puede tener en cualquier momento un hipotiroidismo. Uno empieza a notar como síntomas iniciales como que se siente débil, se siente sin ganas de hacer nada, se fatiga fácilmente, se cansa fácilmente, no se tolera el frío, o sea, como que uno tiene mayor frío que otra persona, tiene necesidad de abrigarse mucho más que otra persona y a lo mejor no hace tanto frío. Puede aparecer el estreñimiento o la constipación, o sea, la dificultad para eliminar la materia fecal, eso es una cosa muy frecuente. Se va produciendo un aumento de peso que uno no le encuentra la causa, uno no come en relación a lo que está aumentando, entonces se va generando un aumento de peso a pesar de comer en forma adecuada. Esto a su vez genera un trastorno lógico, una depresión, empiezan a aparecer otros problemas como los dolores articulares por el exceso de peso, dolores musculares, y hay síntomas que son muy característicos. Las uñas se ponen débiles y quebradizas, o sea, prácticamente uno no tiene necesidad de cortarse las uñas porque apenas crecen ya se van rompiendo y se van cortando solas. El cabello se vuelve fino, se vuelve débil, hay pérdida del cabello también y también pueden aparecer otros síntomas como la palidez. Esos son los primeros síntomas. Por supuesto que imagínense con estos síntomas uno qué va a pensar que un chico está teniendo un hipotiroidismo. Si no nos damos cuenta y pensamos en otro, les quiero aclarar que muchas veces ante este comportamiento errático de un niño que no sabe lo que quiere, que está lento, que no está progresando en la escuela, y habitualmente uno termina haciendo un enfoque psicoterapéutico desde el punto de vista de lo psicológico, de la psicopedagoga, pero en realidad tenemos que descartar primero que no estemos en presencia de un hipotiroidismo. Entonces ahí vamos a buscar los síntomas ya tardíos, los que aparecen cuando el cuadro está instalado. Por ejemplo, el chico tiene un discurso lento, comienza a hablar y habla y tarda en definir las cosas y tarda en explicar las cosas y repite las palabras y reitera varias veces y no puede hilvanar una oración totalmente o le cuesta mucho esfuerzo. La piel es muy llamativa, la piel se pone muy seca, se pone como escamosa, es lo que nosotros llamamos como la piel naranja, si tiene una piel muy como poseada, con pequeños pocitos prácticamente en todo el cuerpo. Y esa piel se pone más gruesa. ¿Por qué? Porque se va acumulando líquido debajo de la piel, es lo que se llama el mixedema. Por eso es el aumento de peso, porque se va produciendo una acumulación de líquido debajo de la piel. Eso hace que la piel se vuelva tersa, se vuelva seca, se vuelva quebradiza, se vuelva áspera como la cáscara de la naranja. Y nosotros no sabemos por qué está aumentando de peso, si la madre nos dice, no, si come normalmente, inclusive tiene poco apetito, pero está empezando a retener líquido. Entonces las manos y los pies se le ponen hinchados. Esta es la imagen de una nena que, como verán, tiene síntomas muy característicos. Fíjense el pelo, fíjense la forma del abdomen, la pancita. La panza no es una nena gorda, en realidad lo que tiene es una retención de líquido, tiene probablemente una hernia. Fíjense la forma de los pies, tiene una talla corta, no llega a tener una, no hay una relación entre lo que es el tórax. Fíjense, el tórax está bien, pero sin embargo los miembros son cortos, los brazos son cortos y las piernas son cortas.
Los labios son gruesos, ¿por qué? Porque la lengua es muy grande, la lengua le ha crecido demasiado. Este es un chico que seguramente tuvo un hipotiroidismo cuando nació, no pudo detectarse a tiempo, no recibió el tratamiento adecuado a lo mejor, y bueno, ya tiene una edad considerable. Acá tenemos el mismo caso, fíjense lo que es el abdomen. Por eso engordan sin comer, porque están reteniendo líquido. La forma arqueada de las piernas, la cara es muy típica, comparen la cara del otro chiquito, y son todos chicos muy parecidos. Tienen los párpados hinchados, tienen la boca abierta, la lengua grande, los brazos cortos, las piernas cortas, el abdomen es muy globuloso, como edematizado, y si ustedes tuvieran la posibilidad de tocar esa piel, es áspera, como si estuvieran tocando la cáscara de una naranja. Y encima tienen un color amarillento, como si tuvieran una hepatitis. La piel es muy parecida a la piel de la hepatitis. Bien, hay también, les decía que las manos y los pies se hinchan, hay una disminución del gusto y del olfato. Ellos nos cuentan que no sienten los olores, que no le sienten gusto a la comida, por eso no quieren comer y no tienen apetito porque no saben lo que están comiendo. Las cejas se van poniendo delgaditas porque se van cayendo las cejas. Comienzan a tener una voz ronca, como una disfonía. Son chicos que uno los ve como ese que veíamos recién y que encima hablan grueso, tienen una voz gruesa, lenta, no pueden hilvanar las palabras. Entonces van apareciendo hasta que nosotros podemos, en definitiva, discriminar algunos síntomas de acuerdo más o menos a las edades. Por ejemplo, en el hipotiroidismo congénito, ¿qué pasa acá? Acá el bebé ya nace con la enfermedad. O sea, el bebé generó la enfermedad intraútero dentro del vientre de la mamá y ya nació con el hipotiroidismo. Entonces, como ya estuvo afectado varios meses dentro de la panza de la mamá, el bebé ya nace con todos los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Es un chico que es lento, que es lo que llamamos hipotónico, o sea, es el típico bebé que uno va a verlo a la habitación y dicen es buenito, no llora, duerme todo el día, no lo escuché llorar todavía, succiona poco, tiene la cara hinchada, tiene los ojos hinchados, los párpados hinchados. Fíjense esto es prácticamente imposible no saber que es un hipotiroidismo, ¿no? Fíjense, están los párpados tan hinchados que uno no puede verle prácticamente los ojos. La lengua no es casualidad que esté así. La lengua es grande y está afuera porque no tiene capacidad de estar dentro de la boca. O sea que siempre, sistemáticamente, está con la lengua afuera. Y tiene ese color amarillento que ustedes están viendo ahí, que es lo que yo le decía, que es, esto hay que diferenciarlo de la hepatitis, obviamente, pero es lo que se llama una ictericia y que muchos de los bebés tienen ictericia, 3, 4, 5 días, una semana, pero en el hipotiroidismo el bebé tiene 30, 40, 45 días y todavía sigue amarillo. Entonces ahí necesariamente tenemos que pensar de que puede ser un hipotiroidismo congénito. Tiene también episodios de asfixia, o sea, porque cuando quiere tomar el pecho o cuando se le quiere dar una mamadera, se ahoga porque no tiene capacidad, porque la lengua es muy grande, se ahoga con la propia lengua, ¿no es cierto? El pelo es seco, como les había dicho, es frágil, uno les tira y se les cae, tiene un pelo duro, pero es finito, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil de identificar. Teníamos lo que llamamos la ictericia prolongada, o sea que él tiene 30, 40, 45 días y sigue amarillo. Hay falta del tono muscular, o sea, uno le toma los reflejos y el bebé como que se entrega, se cae, no tiene fuerza para reaccionar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la abuela nos dice parece que es demasiado buenito, algo no está bien, no reacciona, no llora, desde que nació está llorando muy poco, no quiere succionar bien. Entonces uno tiene que ir tomando las precauciones porque son datos que nos ayudan muchísimo. Hay otra cosa que nos ayuda también, hay una baja implantación del cabello, o sea, se implantan
más abajo, es muy parecido a los chiquitos que tienen síndrome de Down, pero son cosas totalmente distintas. La talla es baja, o sea, son chicos de talla corta, que habitualmente nacen, un chico habitualmente nace con 50 centímetros más o menos. Acá podemos encontrarnos con chicos de 45, 43, 44 centímetros de nacimiento. Tienen los brazos cortos y las piernas cortas, o sea, no guarda relación el tamaño del tórax, de lo que es la parte respiratoria del abdomen, con los brazos y las piernas que son cortas. Son chicos que duermen demasiado, cuesta mucho despertarlos, toman 2-3 veces, succionan el pecho y ya se duermen. La fontanela, ¿recuerdan la fontanela? Ese rombo que tienen los bebés acá en la cabeza, está muy abierto. Eso habitualmente tiene un tamaño de 2x2, 3x3. Acá podemos encontrarnos con unas fontanelas muy grandes de 4 o 5 centímetros. Las manos son anchas, muy anchas, los dedos son cortos y gruesos. Y los huesos de la cabeza pueden estar muy separados. Como ven, digamos, tiene una característica el chico con hipotiroidismo que es muy difícil pasarla por alto, ¿no? Y si a esto le sumamos los estudios y los análisis, nos vamos a dar cuenta más fácilmente. Una vez que nos encontramos con el otro chico, pasamos al de la primera infancia. Ahí nosotros nos damos cuenta de que algo no está funcionando. Vamos a suponer que no tenemos este cuadro típico característico, pero el chico tiene un hipotiroidismo, simplemente que no es congénito, o sea, no nació con él, pero lo va desarrollando a medida que crece. Ustedes saben que el bebé a los 2 meses tiene que hacer determinadas cosas. Tiene que, por ejemplo, adquirir lo que se llama la sonrisa social. Cuando uno a un bebé le habla, a un bebé de días, el bebé hace como, pareciera que se ríe, pero en realidad lo que está haciendo son muecas, son gestos. No tiene la sonrisa social, o sea, la respuesta al estímulo. Eso aparece más o menos a los 2 meses. A los 4 meses aparece el sostén de la cabeza. O sea, a los 3 meses ustedes van a ver que el bebé hace este balanceo, como que la cabeza la quiere sostener pero no puede, cosa que logra al 4.º mes. A los 6 meses el bebé tiene que estar sentadito, tiene que estar sentado con apoyo y luego sin apoyo. A los 8 meses más o menos tiene que empezar a gatear, pueden ser días más, días menos. Entonces, si uno ve que eso se va cumpliendo, está todo bien. Si no se va cumpliendo esa maduración neurológica, uno tiene que estar atento, porque esos son momentos importantísimos. Se está perdiendo un periodo importante en la maduración del bebé y eso es algo que no se recupera. El bebé que no es estimulado, que no es diagnosticado a tiempo, va a tener un hipotiroidismo severo y puede llegar a tener desde secuelas físicas hasta un retraso mental. Entonces fíjense si es importante hacer un diagnóstico precoz. Otro de los datos que pueden aparecer es también que no le salen los dientes en el momento en que debieran salir, siempre le salen más tarde, hay un retraso en la dentición. O son chicos que vienen creciendo bien y de repente se estacionan en su crecimiento y no crecen más. Venían bien y de golpe dejan de crecer en talla, empiezan a aumentar mucho de peso, pero el aumento de peso no tiene relación con lo que dejaron de crecer en largo, en talla. Y también puede haber un retraso en lo que es la deambulación, o sea, en empezar a caminar. Esto es son los síntomas que tenemos que estar atentos en la primera infancia. Bueno, como ven, podemos ir haciendo disquisiciones en cuanto a la edad. Hablamos del hipotiroidismo congénito, hablamos en la primera infancia, también vamos a hablar en la edad escolar, que es lo que vamos a seguir, pero bueno, eso seguramente lo vamos a redondear en el próximo bloque, junto con cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el tratamiento y sobre todo lo más importante, que es la prevención. No se vayan, estamos hablando de hipotiroidismo en niños, pero también nos sirve para los adultos. Ya volvemos.
Bien, estamos hablando de hipotiroidismo y vamos a ver la última parte en lo que se refiere al diagnóstico, al tratamiento, los exámenes complementarios. Pero antes quería contestar una pregunta que me parece importante, que nos realizan. Gisela nos dice que estaba de 1 mes y medio de embarazo cuando comencé a tomar la levotiroxina. O sea, la levotiroxina, aclaremos que es el tratamiento que se usa, es la hormona que reemplaza a la hormona tiroidea, ¿no? Tengo un hipotiroidismo diagnosticado hace 2 años. Me dijeron que mi bebé va a nacer con un retraso mental. ¿Es tan cierto? Eso fue hace mes y medio, estoy cursando el 3er mes de gestación. No, en realidad, Gisela, el tema es así. El hipotiroidismo lo tiene la mamá en este caso, ¿no es cierto? Lo tiene hace un par de años y a lo mejor lo tenía desde mucho antes. Si realiza el tratamiento adecuado, toma las hormonas adecuadas, no necesariamente el bebé va a ser afectado. Que el bebé resulte afectado depende no solo de que la mamá tenga hipotiroidismo, depende de un montón de factores. Entonces hay que hacer el tratamiento, cumplir el tratamiento que le dan tanto los tetra en conjunto con el endocrinólogo, y se hace un trabajo de equipo, también se trabaja con el futuro pediatra o neonatólogo. Entonces, cosas de hacer los estudios rápidamente, pero no necesariamente toda mamá que tenga un hipotiroidismo va a dar a luz a un bebé con un hipotiroidismo, no es así. El hipotiroidismo congénito requiere de otras condiciones, de otros condimentos también, que sí pueden favorecer, pero que no necesariamente condicionan el nacimiento de un bebé con un retraso mental. Bueno, hechas estas consideraciones, vamos a seguir con lo que estábamos hablando, que es con el cuadro clínico, y pasamos ya a lo que sería la etapa escolar. En la etapa escolar, obviamente, el chico comienza a ir a la escuela y empiezan a notarse algunos trastornos. Por ejemplo, es un bebé que se aísla. Está solo porque es más lento, porque es más retrasadito, porque le cuesta entablar una conversación, porque a lo mejor tiene una fisonomía distinta, una cara distinta, o a lo mejor es totalmente normal desde el punto de... No crean que todos los chicos con hipotiroidismo son esas imágenes que vimos allí. Esos son chicos con hipotiroidismo congénito que no fueron diagnosticados, tratados y que, bueno, obviamente tuvieron esa consecuencia. Ahora, un chico puede desencadenar un hipotiroidismo a los 2, a los 3, a los 5 años, tener una fisonomía, o sea, un aspecto totalmente normal y simplemente tener los síntomas. Entonces, el chico que se aísla, que no comparte los juegos, que no comparte las reuniones con los amigos, que no se integra, que no está creciendo adecuadamente, que es torpe en sus movimientos, que le cuesta aprender, le cuesta retener. Entonces, ese es un chico que seguramente necesita ser estudiado para descartar si estamos o no frente a un hipotiroidismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es muy importante porque cuanto más pronto diagnostiquemos un hipotiroidismo, cuanto más pronto empecemos el tratamiento, más rápida va a ser la recuperación. Y les puedo asegurar que un chico tratado adecuadamente es un chico que desarrolla su actividad y su vida totalmente normal. Distinto es el chico que ya nace con el hipotiroidismo, que ya tiene una secuela y que uno llegó tarde y que entonces sí, por supuesto, ya tiene algún retraso en la maduración o tiene algún otro trastorno. Pero el diagnóstico se puede hacer desde el nacimiento, por lo tanto, el tratamiento se puede hacer también desde el nacimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, como yo siempre les digo, un buen interrogatorio a los padres. La prevención empieza ya por el interrogatorio durante el embarazo, ¿no? Un buen examen físico, en el caso que estemos hablando ya de chicos mayores, buscando esos síntomas que hablábamos, el tipo de pelo, la coloración de la piel, las actitudes, los hábitos, el retraso en la escuela, a lo mejor un chico que es un repetidor habitual, que no se integra con los demás chicos. Están los exámenes complementarios, o sea, los análisis. Nosotros tenemos que hacer lo que se llama un perfil tiroideo, o sea, sacarle sangre al bebé, mandar a analizar y si las hormonas no están en el nivel adecuado, seguramente haremos el diagnóstico de hipotiroidismo y el tratamiento es muy sencillo.
y es barato porque es tomar la hormona todos los días, es tomar una pastillita todos los días y con eso uno reemplaza a la hormona faltante. Es más, la recuperación en los chicos que nunca fueron tratados y que comienzan a tomar la hormona es bastante rápida, o sea que uno puede hacer el diagnóstico e iniciar rápidamente el tratamiento. Hay un examen que es muy importante, muy importante, y que es, recuerdan, el screening neonatal. Hablando rápido, el análisis del taloncito. Recuerdan, hoy por hoy, acá en nuestro medio, nosotros por medio del análisis del talón, que se tiene que hacer al bebé en las primeras 48 horas. O sea, lo ideal es hacerlo a las 48 horas. No es necesario sacarle sangre apenas nace. Lo que no se puede concebir es que un bebé se vaya de la clínica, se vaya del hospital, se vaya de la maternidad sin haberse hecho la extracción de sangre, porque ese es un bebé que probablemente lo perdamos. Entonces, a las 48 horas se le saca sangre del talón. Entre esas 6 enfermedades que se podían descartar, que eran la fibrosis quística, la hiperplasia de las glándulas suprarrenales, la intolerancia a la lactosa, el déficit de biotinidasa, bueno, ahí estaba metido el hipotiroidismo. Quiere decir que si uno le saca sangre a un recién nacido a las 48 horas, más o menos entre los 10 y los 15 días se tiene el resultado. Y si eso ya da la sospecha de un hipotiroidismo, uno ahí ya empieza a hacerle el resto de los exámenes, a dosarle las hormonas. Entonces es un chico que a los 20 días, 25 días puede estar en tratamiento. Imagínense un bebé que tenga un hipotiroidismo y que a los 20, 25 días ya hizo la consulta con la endocrinóloga, ya empezó el tratamiento, es un chico que seguramente va a tener una evolución perfecta y con una gran recuperación. Entonces, de allí la importancia del screening neonatal. El screening no hace el diagnóstico de hipotiroidismo, nos alerta sobre la posibilidad, sobre la sospecha, y ahí tenemos que seguir estudiándolo, pero yo les aseguro que en un mes nosotros tenemos que tener el diagnóstico hecho y el tratamiento iniciado. El dosaje de las hormonas en sangre, como le decía hoy. Después hay otros estudios que se hacen ya cuando uno tiene la casi certeza del hipotiroidismo. Hay un estudio que se llama el centellograma, que se usa para el riñón, se usa para el corazón, se usa para muchos órganos, para los riñones. Bueno, también se hace para la tiroides. Entonces uno le puede hacer un centellograma, ve la captación que tiene la glándula y sabemos si el chico tiene un hipotiroidismo. También se pueden hacer radiografías de huesos largos para ver si hay alguna afectación, y eso ayuda también al diagnóstico. Bueno, hecho el diagnóstico, tenemos que ir necesariamente al tratamiento. El tratamiento es muy sencillo, es hormona tiroidea. La hormona se llama levotiroxina, está en todas las farmacias, es muy barata, hay que hacer la interconsulta con el endocrinólogo, hay que hacer determinar bien cuál es la dosis que necesita el chico y no olvidarse de darle la hormona todos los días. Esto tiene que ir acompañado de la estimulación temprana y de la rehabilitación. Desde el momento que se sabe que un chico es hipotiroideo, hay que comenzar con la estimulación temprana y la rehabilitación. Para redondear, un control adecuado del embarazo, un cumplimiento de los exámenes ordenados por el obstetra en el embarazo, una alimentación adecuada, un diagnóstico precoz, el cumplimiento estricto del tratamiento y los controles periódicos para ver si le estamos dando la cantidad de hormona necesaria en el laboratorio. En definitiva, y a modo de conclusión, podemos decir que el hipotiroidismo es, bueno, esto nos viene muy bien porque es una síntesis rápida de lo que es. Todo lo que está de este lado es hipotiroidismo y todo lo que ven del otro lado es hipertiroidismo. Acá teníamos la pérdida del lenguaje, la acumulación de líquido. Este es el lento, el perezoso. El otro, el hipertiroideo, que vamos a hablar en algún problema, en otro programa, van a ver que es totalmente lo opuesto. Es acelerado, es hiperkinético, tiene los ojos saltones, se le
digamos, tiene aumentado todo su metabolismo basal. Eso era simplemente para ver que hay hipo y que hay hipertiroidismo. Lo que yo quería concluir, porque se nos va el tiempo, ya estamos pasados, es simplemente decirles esto. En hipotiroidismo, en definitiva, la mejor prevención consiste en un diagnóstico adecuado, rápido, en un inicio del tratamiento inmediato y el conocimiento por parte de la gente de que esta enfermedad existe, de que hay niños que la padecen y de que hay padres y familias enteras que lo sufren. Pero estos niños, con un diagnóstico adecuado y con un tratamiento adecuado, pueden llevar una vida totalmente normal. Bueno, como siempre, se nos fue el tiempo. Espero que les haya sido de utilidad. Era un pantallazo sobre lo que es el hipotiroidismo. Pediatra, neonatólogo, endocrinólogo, laboratorio, diagnóstico, levotiroxina, estimulación temprana y rehabilitación. Y seguramente vamos a tener un niño sano, saludable, como estos que siempre mostramos al final como para concluir nuestro programa. Todo hablando siempre por la salud de nuestros niños, por el bienestar de ellos y por un futuro mejor. Bueno, Dios mediante, el martes que viene estaremos nuevamente con algún tema de interés. Recuerden que podemos ver el programa de nuevo el sábado, en el horario que determine el canal, porque con esto del Mundial un poco se desequilibraron los tiempos, pero el martes que viene a las 9 de la noche en Canal 2, el canal de todos, los consejos de Manolo, con un tema de interés por la salud de nuestros niños. Muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene.